Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean ustedes muy bienvenidos. El Señor les bendiga. Estamos aquí para servirles. Gracias a todos porque nos están acompañando a la lección número 3, que es la de este próximo sábado 17 de enero. Esta lección se llama Enoc, la intimidad que anticipa la eternidad. Muy bien, hermanos, pues ya estamos aquí empezando. Es la lección número 3 y se llama Enoc, la intimidad que anticipa la eternidad. Esta escuela está muy hermosa, muy interesante. Y bueno, yo quiero compartirles a ustedes, además de la escuela, compartirles mi agradecimiento con todos ustedes por estar aquí conectados, por acompañarme. Y hermanos, también me gustaría pedirles a ustedes que, bueno, pues, si son tan gentiles, si son tan amables, compartan este video. Mándenlo este video a sus contactos, hermanos de la iglesia, etcétera. Entre más gente lo veamos, mejor, porque entonces nos posicionamos mejor en el YouTube y en el Face, y más gente nos logra ver. Y no es ganar likes, no es ganar ni monetizar, ni nada, sino se trata solamente de compartir la palabra. Así que, hermanos, sin más, comenzamos. Ya tenemos el título, Enoc, la intimidad que anticipa la eternidad. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a ver la escuela sabática. Hay dos lecturas muy interesantes, hermanos, que es en Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6, que de alguna manera es el verso que, en la primera parte es donde está nuestro texto base, que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y bueno, el versículo 6, que ya sabe que es el famosísimo versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es menester que crea que existe. Por lo tanto, hermanos, ahí tenemos ya nuestros pasajes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero vamos a ver cuál es el énfasis de la lección de hoy. Y el énfasis de la lección de hoy es la comunión con Dios como anticipo de la eternidad. Ese es el énfasis, la comunión con Dios como anticipo de la eternidad. Vamos a hablar sobre todo de Enoc. Es un personaje realmente muy interesante. La palabra del Señor nos habla acerca de lo que le pasa aquí, ¿sí? Ahí tenemos ya ustedes en sus comentarios, tienen ustedes la lectura, así que ahí la pueden ustedes ver. Y hermanos, cuando estamos hablando de Enoc, ¿sí? Lo que tenemos que reconocer es una cosa, lo trascendente de este varón. Y quiero comenzar con este varón, pero no sin antes decirles el objetivo. Y el objetivo de esta noche, bueno, de esta escuela sabática es reconocer que la vida verdaderamente trascendente surge de caminar en comunión continua con Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, descubriendo que esta intimidad transforma la existencia ordinaria en un anticipo de la eternidad. ¿Para qué, hermanos? Para que tome forma hoy en el discipulado de los que seguimos a Cristo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya lo vio? Ese es el objetivo, que vamos a reconocer que la vida verdaderamente trascendente surge de caminar en comunión continua con Dios. Y lo vamos a hacer descubriendo, ¿sí? Descubriendo que esta intimidad transforma la existencia ordinaria en un anticipo de la eternidad. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que tome forma en nuestro discipulado, de los que seguimos a Cristo, de los que estamos con Él. Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a entrarle, porque no, que está, hermanos, de lujo el asunto. Vamos a empezar, miren. Muchas gentes quisiéramos tener nuestras vidas, unas vidas plenas, unas vidas completas, unas vidas lo hacemos a veces porque o vivimos muchos años, muchos años. Yo le comento a mi esposa que su familia es muy longeva. Su abuelita murió casi de 100, su mamá tiene 89, 88, 89 ya casi, y está lúcida. Tiene un hermano de 94, 3 o 94, y está lúcido, se acuerdan de todo, hablan muy bien, caminan, están muy bien, ¿sí? Y bueno, pues hermanos que conocemos, muchos hermanos en la iglesia que conocemos que tienen ya casi 100 años, y qué bendición. Y a veces creemos, o la gente común, la gente ordinaria, cree que el vivir muchos años es ya tener una vida completa, una vida que tiene significado, etcétera. Hay algunos, sobre todo en la antigüedad, que eso creían. Y hay algunos que en la antigüedad creían que una vida trascendente significaba, además de vivir muchos años, también a lo mejor ser recordado por sus hazañas, porque es un héroe, porque las generaciones futuras lo reconocen por algunas cosas que hizo, debido a esas grandes hazañas. Entonces,
Así, así a lo largo de la historia lo va reconociendo así. Y por eso mucha gente está buscando lo que conocemos nosotros como, por ejemplo, la fuente de la juventud para ser eternos, para hacer mucho tiempo. La inmortalidad estamos buscando, sí, hacer huella en la historia, tal vez alcanzando logros y éxitos. Muchas de las cosas que se hicieron, por ejemplo, las pirámides de Egipto, no son más que para perpetuar o trascender en el tiempo. Los faraones, o los reyes. Una de las cosas que hacía, por ejemplo, cuando alguien conquistaba un lugar, una ciudad, un reino, lo primero que hacía era derruir todo lo anterior. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser posible que hayan derruido todo eso? Si de alguna manera este, están dejando, de alguna manera están dejando fuera tanta cultura. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es importante que sepa esto, ¿sí? Ellos lo hacían, ¿sabe por qué? Porque si no lo hacían, hermanos, entonces teníamos o corrían el riesgo de que, o bueno, de alguna manera querían borrar de la faz de la historia, la faz de la memoria de la gente, esos reinos. No querían que estuvieran por encima de ellos, no querían que recordaran sus hazañas, no querían que recordaran eso. Por lo tanto, por eso se deshacían de ello. Pero qué importante entonces es eso. La semana pasada les hablé de la película de Coco. ¿Se acuerdan? Como que la gente quiere trascender, siempre está buscando trascender. Y aquí entonces, en medio de esto, aparece un hombre que se llama Enoch. ¿Mm? El capítulo 5 de Génesis, fíjese bien, hermanos, el capítulo 5 de Génesis narra algo interesante. Fíjese bien, él está hablando acerca, por ejemplo, habla de Adán, y Adán dice que vivió muchos años, vivió casi 930 y tantos años, y engendró un hijo, y su hijo le puso Enos, y Enos vivió muchos años, y fue todos los días, muchos años, 905 años, y todos, Cainán, Mahalaleel, y ahí están todos, Jared, está Enoch, y está Matusalem, Lamec, en todos ellos, en toda esa descendencia, pareciera ser que la señal es vivir muchos años. Todos vivieron 900 y tantos años, pero la escritura dice que ellos vivieron y son gente que de alguna manera se narra solamente una monotonía, ¿cuál? Vivió, creció, se multiplicó y murió. Eso es, y el otro igual, y el otro igual, y el otro igual. Pero en medio de eso, sí, ya que ellos nacen, crecen, se multiplican y mueren, en medio de eso lo que destaca es lo que ofrece el texto. Y en el caso de Enoch, rompe el patrón, rompe, entra en esa, no entra en esa vorágine, vamos a decirlo así, sino que entra en ese, entra a romper el ciclo. Él nació, creció, se reprodujo, pero aparte le pone, caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Ya lo ve usted? Aquí es lo importante de esto. Todos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y dice que nació, creció, se reprodujo y caminó con Dios. Y Dios lo traspuso. ¿Bien? Lo llevó Dios, desapareció. No vamos a ver qué pasó a él, vamos a hablar de lo que es la trascendencia. Fíjese. Entonces, aquí lo que nos revela el texto, la vida que nos revela, lo que nos revela de la vida de Enoch es que la existencia, hermanos, no se aprecia por los años que uno viva. ¿Sí? No. Al final todo se acaba en la muerte. Todo, todo, todo. Así vivan muchos años. Además, déjenme decirles, bueno, antes de hablar de los hitos de nacer, crecer, reproducirse y morir, porque esos son lo que viven ellos, déjenme decirles que vivir muchos años a veces hasta parece aburrido. Hemos visto, por ejemplo, yo les digo, lamentablemente, bueno, lamentablemente no. A mí me gustan mucho las películas y yo, por ejemplo, veo las películas, hay algunas de vampiros y los vampiros viven casi eternamente porque dice que no mueren, pero se les mueren las novias, se les mueren los amigos, se les mueren todos. Y entonces ellos parece que viven vidas muy tristes porque no tienen nadie con quien descargar su afecto y su amor. Igual le pasa a Dorian Gray, también se muere. Y imagínense también, por ejemplo, la vida hay una película que se llama El extraño, ¿cómo? La vida de Bolton, algo así, que nació viejito y murió el bebé. Que nació, su ciclo fue al revés. Y él iba viendo cómo se morían los suyos hasta que, bueno. Entonces, hermanos, esto pareciera ser algo monótono y aburrido, y Enoch entra y rompe el patrón cuando entra, entonces, Enoch, todo esto que estaba ahí lo hace distinto, o más bien es distinto,
él descubre que caminar con Dios, hermanos, es lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente importante. Mayor que cualquier otro logro, ¿eh? Mayor, mucho más. Cualquiera que los seres humanos hubieran podido tener, él para él era lo importante. Entonces, su traslado, el que se haya sido trasladado es la evidencia de lo que pasó aquí, ¿sí? Es el resultado de lo que hizo acá, ¿sí? Entonces, su vida, su traslado, vamos a decir lo que es además es una evidencia profética, ¿sí? ¿Por qué? Porque anticipa la resurrección. Es como si nos dijera, si tú caminas con Dios, ¿qué va a pasar? Te vas a ser trasladado. Entonces, la muerte, hermanos, no es el destino trágico que de quienes viven en intimidad con el Dios eterno. Es, hermanos, es el anticipo de lo que va a ocurrir. Ah, sí, sí, gracias, hija. Como en el caso de Benjamin Bolton, el extraño caso de Benjamin Bolton. Gracias, hija. Bolton. Muchas gracias. Ahí lo tenemos entonces. Hermanos míos, entonces, este asunto de esto lo hemos visto y vemos que este varón, Enoc rompe. Él está ahí. Miren, Enoc camina con Dios. El caminar de Enoc, hermanos, ocurrió en medio de ese contexto adverso. La gente, fíjese, según el capítulo 5 y el capítulo 6, dice que los hombres empiezan a hacer malos. Miren, los hombres del capítulo 5 buscan la edad y van creciendo, van teniendo muchos años y parece ser que eso es lo más importante y lo trascendente. En el capítulo 6 no, en el capítulo 6 llegan los grandes hombres de las hazañas. Dice, estos fueron los gigantes que tuvieron la tierra, porque dice que la maldad era mucho. Entonces empezaron a buscar otras cosas para trascender. En medio de toda esta vorágine, de todo esto que están haciendo, de toda esta generación que está marcada por ese deterioro moral, allí, hermanos, que incluso todos lo sabemos, todo esto del capítulo 6 a donde desemboca al diluvio, porque la gente entonces empieza a perder la visión. Solamente algunos estaban haciendo bien las cosas, Enoc, Noé, etcétera. Después vamos a hablar de esas cosas. Pero ahorita vean cómo entonces Enoc Enoc caminó con Dios, hermanos. Su vida, entonces, en el sentido de esto, fue contracultural. Fíjense bien, ¿eh? ¿Sí? En la vida de Enoc, en el tiempo de Enoc, podríamos nosotros pensar que a lo mejor porque iba a la iglesia, porque leía la Biblia, porque obedecía a Dios, pero hermanos, no había iglesia, no había escrituras, no había templos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que él consiguió trascender su propio camino y unir sus pasos a los del Señor? ¿Cómo está? Si no tiene Biblia, no tiene nada. Bueno, entonces fíjese bien, ¿cómo está viviendo la gente de su tiempo? Queriendo tener muchos sueños, y eso era lo más importante, o haciendo hazañas. Y él vive en contracultura a eso. A él no le importa ni vivir muchos años, ni le importa hacer grandes cosas. A él lo que le importa es tener una relación con Dios. Le preocupa estar bien con Dios. Todos de alguna manera, por, por tradición oral, iba conociendo y sabiendo. Además, están muy cerca del huerto. O sea, en el tiempo, no en la distancia, sino en el tiempo. Acaban de dejar el huerto prácticamente, su o tatarabuelo, que es Adán, o tatarabuelo, que es Adán. Y entonces está fresco el asunto. Entonces, el asunto con Dios ahí está dándose. Después vamos a ver cómo entonces los hombres empiezan a relacionar, sobre todo en el capítulo 6 cuando dice que los hombres, al publicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, los hijos de Dios son los que le nacen a la descendencia que está bien, en este caso, la que vino del que suplió a Abel, que es Set, y de Enoch y todos ellos, los que empezaron a caminar con Dios, esa descendencia son los hijos de Dios. En cambio, las hijas de los hombres son los hijos de Caín, que se van y se alejan y están haciendo su vida. Entonces, fíjese bien, estos se encuentran, empiezan a relacionarse y entonces la maldad crece. Y ahí crecen los gigantes. Los gentes de su tiempo de Enoch, entonces están buscando o muchos años o están buscando las hazañas para poder trascender. Aquí en este camino, en este ámbito, es donde crece Enoch, donde está Enoch, y Enoch está en contracultura. Por eso dice la escritura que él caminó con Dios, porque él no está con todo lo que está alrededor. No está buscando eso. Él lo único que está buscando es tener una relación con Dios. ¿Se da cuenta? Está buscando a Dios. Camina, por eso dice que caminó con Dios. Entonces,
Él está, hermanos, de alguna manera desafiando los valores de su época. ¿Sí? Todos ellos quieren dejar huella, longevidad, hazañas, etcétera, pero él toma la decisión de caminar con Dios. Entonces él relata que Enoc tenía 365 años cuando desapareció. Entonces, al lado de su abuelo, su tatarabuelo Adán, o incluso de su hijo Matusalem y de su nieto Lamec, pues él vive nada, 365 nada al lado de 900 y tanto, una tercera parte de lo que vivieron sus ancestros. Por lo tanto, eso, hermanos, nos hace ver que si esa edad se compara a ellos, pues no es nada. Por lo que es lógico, hermanos, es lógico, ¿sí? Que se le sentía como menos privilegiado. En una edad, en una diferencia radical, hermanos, está lo que dice Hebreos 11:5. Y en Hebreos 11:5, que es nuestro texto base, dice que por la fe no fue traspuesto para no hallar muerte. Dice, y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, escuche esto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Dios lo miró y le agradó su forma de ser. Eso fue. Entonces, cuando Enoch rompe ese ciclo monótono de vida, ¿vemos? Sí. Entonces, el testimonio que da Enoch, hermanos, es la verdadera vida espiritual, porque rompe con el ciclo monótono y ordinario de la vida. ¿Por qué? Porque en su vida introduce lo extraordinario en una vida ordinaria. Y la gente lo que quería hacer, escuche bien, ¿eh? La gente lo que quería hacer en sus vidas ordinarias, hacer cosas extraordinarias. Y no, él mete lo extraordinario, lo mete a su vida ordinaria y empieza a actuar con eso. Ya se ve. Oh, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Eso está padrísimo porque, hermanos, entonces tendríamos que pensar nosotros qué estamos haciendo con esto. ¿Cómo sucede con nosotros? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ese es un asunto que tenemos que pagar, pero momento, todavía no llegamos ahí, porque todavía tenemos que hablar de otras cosas, ¿sí? Miren, en nuestra sociedad hoy en día, este es el otro lado de la moneda, ¿sí? El otro lado ya ha perdido interés en lo trascendente. Digamos, en la antigüedad se buscaba, pero hoy ya no. Hay perdido el interés. Todos vivimos absortos en algo que sea la inmediatez, la comida rápida, los videos rápidos, los mensajes rápidos. Queremos que nos contesten así. Si ay, me dejaste en visto, dice la muchacha, ¿no? Todo eso lo queremos rápido, el multitask que le llamamos, o sea, hacer muchas tareas al mismo tiempo pareciera ser que nos vemos muy productivos, pero a lo mejor ni siquiera nos vemos productivos. A veces no hacemos nada. No sé, miren, nuestra sociedad ha dejado de ver hacia el futuro porque incluso ha dejado de valorar su presente, porque parece que solo vive en el instante. Es lo importante. Ya no importa lo demás. Vean, eso es lo que venimos aquí. Aquí es donde yo les digo entonces que Enoch caminó él mismo, ¿sí? En contracultura con todas las cosas que había en el mundo. Entonces aquí nosotros hablamos de Enoch, hablamos del mundo que está hoy, ¿sí? Pero Enoch caminó en el mismo espíritu que caminó Jesús. Y aquí entramos con Jesús. Miren, porque lo que nosotros tenemos que ver que, miren, que en el asunto entonces de Jesús, en el caso de Jesús, vamos a decirlo así, ¿sí? Vamos a llamarlo así, empieza a manifestarse esa comunión con el Padre. Y vamos a hablar de eso, es porque está interesantísimo, hermanos, ¿sí? Interesantísimo. Miren, si de alguna manera nosotros quisiéramos ver a Enoch como el paraclon o el modelo a seguir del discipulado, está muy bien, ¿sí? Pero en el caso de Cristo, fíjense, en el caso de Cristo, Él realizó esa plenitud. Miren, para que me entiendan, pareciera ser que no solo es que Jesús haya caminado con Dios, sino que en realidad era Dios caminando con nosotros, ¿sí? Dios camina con nosotros. Jesús es el Enoc perfecto, es el autor y consumador de la fe, es la comunión, obediencia, presencia y todo así, pero en una forma total y plena. Dios, hermanos, se manifiesta. Dios está ahí. Dios está obrando en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ver cómo Dios puede interferir ahí. Miren, déjenme ver lo que anoté aquí porque yo les quería comentar eso, ¿sí?
Este, bueno, ok. Entonces, miren, ver el camino perfecto, sí, ahora que es esto. Entonces es como si nosotros viéramos, en el caso de Enoch, viendo el anticipo de la resurrección, es como si vieran los caminantes, la gente que viaja, ¿sí? Los viajeros van a mirar cuánto llevan, qué equipaje llevan y hacia dónde van. Y en el caso de Enoch, no. Enoch ya vivía como si ya estuviese en ese lugar. Ese es el anticipo. O sea, ¿me entienden? Entonces, en el caso de Enoch, él vivía conforme a lo que ya sabía que venía, que era estar en relación plena con Dios, como si ya lo hubiera hecho, como que ya vive como si estuviera allá. En el caso de Jesús, es Dios caminando con nosotros. Y Él camina en plenitud con Dios porque sabe que está con Él, porque sabe que está ahí. Vean ustedes qué hermoso es esto, ¿sí? Si esto sucede, entonces, que Jesús es la plenitud completa de lo que es el Enoc perfecto, ¿sí? Esa comunión con Dios perfecta, entonces Él nos está llamando a nosotros a que ahora dejemos esa inmediatez en la que vivimos y nos vayamos a vivir, ¿sí? Una vida plena también con Dios. Miren, Cristo está llamándonos a seguirlo, perdón, a Él, porque Cristo encarna perfectamente la vida que agrada a Dios. Su vida entera fue una vida de completa obediencia, entrega total. Y usted lo puede ver a través de las escrituras. Esto lo va a opinar el sábado. Va a escuchar hermanos que digan, sí, Jesús era realmente eso. Él tenía una comunión con el Padre plena y completa. Bueno, le llamaba Abba, Padre, papito querido. Nadie le llamaba así. Nadie se atrevía. ¿Por qué, hermanos? Porque él sí tenía una comunión con el Padre. Fíjense cómo le habla al Padre de tal manera, de tal familiaridad que le dice, yo oro, yo sé que tú me oyes siempre, pero oro por eso, no por nosotros, no por ti ni por mí, es por ellos, para que crean. Y fíjense cómo le habla al Padre. Entonces, aquí nosotros vemos, si entonces Enoc, que fue un hombre bueno y que caminó con Dios y Dios lo traspuso, bueno, en el caso de Jesús, que es perfecto, pleno y completo, Jesús vence a la muerte. No solamente es traspuesto para ver por qué Dios le dio, sino que Él vence la muerte. Sí, esta muerte queda abolida, hermanos. ¿Para quiénes? Para quienes caminan con Él, porque nos está invitando a caminar con Él. Lo que Enoch, hermanos, anticipó como una sombra, Jesús lo lleva a la plenitud completa, total, y lo proclama, además, ¿sabe qué? En victoria. ¿Se acuerdan que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Note esto, hermano. Entonces, note esto. Entonces, note que caminar con Dios, hermanos, caminar con Dios, ¿sí? Implica ese que conocemos como el discipulado. Yo les recuerdo, Jesús no solo caminó con Dios, sí. Jesús no solo caminó con Dios y con nosotros. Él es el camino, ¿sí? Por el que hay que transitar. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿se acuerdan? Entonces, ser discípulos es caminar con Jesús y en Jesús. Por eso fíjese bien, la invitación cuando se hace Jesús en el pasaje de Mateo, cuando nos dice, sígueme, o en varios pasajes, no solamente a Mateo, es el equivalente del Antiguo Testamento a caminar con Dios. ¿Quién lo nota? ¿Lo miró? ¿Lo alcanzó a observar? ¿Se alcanzó a asombrar de esto? Fíjese nada más cómo lo dice tan claro. Si Enoc caminó con Dios es porque Dios le dijo, sígueme. Y él decidió seguirlo. Si hoy nosotros podemos caminar con Dios al estilo de Enoc, es porque Él nos está invitando y nos dice, sígueme. Es el mismo, sí. Luego entonces, hermanos, caminar con Dios es entrar en eso que le llamamos como el discipulado. Mucha gente dice, necesitamos clases de discipulado. No, hermanos, solo siga a Jesús. Porque miren, el discipulado es permanecer en Él, con Él y para Él. Es aprender de Él, saber de Él, es obedecerlo, es dejar que Él forme su carácter en nosotros, sí, que seamos como Él es, buenos, justos, santos, pacientes, tolerantes, amorosos, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, permanecer y aprender en Él. Ese es el discipulado. Allí es donde nosotros estamos. Entonces, el discipulado en nuestra manera actual de vivir como Enoc debe ser una comunión perseverante en medio de la corriente cultural. ¿Qué dice la corriente en su tiempo de Enoc? ¿Qué dice la corriente hoy? Entonces, ¿cómo caminamos nosotros? Así como caminó Noé con Dios.
En medio de esa sociedad corrupta, violenta, ¿sí? Esa sociedad estaba dirigida por valores mundanos, totalmente perversos, egoístas, mezquinos. Entonces, si así estaba, ¿nosotros a qué somos llamados entonces? ¿Sí? Estamos llamados a cultivar una intimidad profunda con Dios, hermanos. Una intimidad profunda con Dios. Sostener nuestra atención en Cristo, nuestros ojos mirando al autor y consumador de la fe. Y vivir una comunión diaria que moldee nuestras decisiones. Amoldarnos a la palabra de Dios, sino que nosotros nos amoldemos al mundo, sino a la palabra. Vivir en comunión diaria que moldea nuestras decisiones. Y sobre todo, avanzar contra la corriente de una cultura vacía y ansiosa. Y eso es tener una relación con Dios plena, hermano. Estaba leyendo, hermanos, acerca de esto, miren. Porque la gente cuando se enoja, ¿por qué grita? Si están bien, a veces también se quita y se gritan cara a cara, se están gritando. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se grita y entre más fuerte se grita, aunque estén cerca, lo que se aleja es el corazón, lo que se aleja es la persona, el ser de la persona, ¿sí? Entonces, si es así, hermanos, si es así, se van alejando por el grito, entonces quiero que piensen en esto. Si luego entonces, cuando uno está bien con la otra persona, ¿qué es lo que sucede? No necesitan gritar. ¿Qué hacen? Se van acercando más y más y más y más. A veces el estar bien con la persona, cuando uno está bien, a veces ni palabras se necesitan. Una mirada, un susurro, un toque. Pero con Dios es igual. Nuestra comunión con Dios es esa. Cuando estamos en pecado nos alejamos. Aunque estemos cerca de Dios, nos alejamos de Él. Pero cuando estamos bien con Dios, miren, un susurro, una palabra, una mirada, un toque de Dios sobre nuestras vidas. Pero es que eso es lo que hay que cultivar, eso es lo que hay que hacer. Cultivar esa relación con Dios. Ese es el discipulado, es caminar con Dios. En el Nuevo Testamento así es, en el Antiguo Testamento llaman a Enoc y él sigue, caminó pues no con Dios y lo traspuso para no ver muerte. Bueno, en nuestro caso, hermanos, caminar con Dios es escuchar la voz de Jesús que nos dice, sígueme. ¿Sí? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es precioso, hermanos. Eso es glorioso. Miren, hermanos, el testimonio de Enoch, hermanos, siempre nos va a invitar a romper esa cultura que impide caminar con Dios. ¿Qué nos está impidiendo caminar? Fíjense bien, hay tres momentos en nuestra vida ordenados en que son, que debemos dar para pasos de la eternidad. Miren, muchas veces tenemos más cosas que nos estorben, el teléfono, las ocupaciones, etcétera, para poder tener una comunión con Dios. Pero si nosotros realmente queremos tener pasos de eternidad, o sea, queremos caminar aquí como si ya estuviésemos allá, pensando en que ya estamos allá, entonces nosotros tenemos que al iniciar, debemos identificar tres situaciones en las que nosotros debemos decidir caminar con Dios. Por ejemplo, ¿sí? En una decisión que nosotros requeramos. ¿La tomo o no la tomo? ¿La hago o no la hago? ¿Sí? Porque es tomar las decisiones en ese momento sería estar diciendo camino con Dios y hacia la eternidad o me quedo en el camino. Y decisiones que a veces además pareciera ser que la gente nos ve y dice, ay, tomo la mejor decisión, pero a veces estamos en la intimidad. Y allí donde nadie me ve, es ahí donde tengo que tomar las mejores decisiones. Oh, talk. Así es, hermano. Entonces, piensen ustedes acerca de las decisiones que tomen, pero también piensen en una relación que necesite paciencia o perdón. No sé si le ha pasado que luego diga, ay, Señor, elimínalo, digo, ilumínalo. Ahí no hay que decir eso, hay que pretender que hay paciencia. Hay hermanos que realmente son hermanos tóxicos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? ¿Qué hacemos ayer ante eso? Hermanos, está difícil, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos arme de paciencia, de tolerancia para estar con Él y tratarlo con mucho amor. También hay una otra situación que debemos pensar siempre. En un momento de tentación, gratitud o servicio. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo lo hago? Entonces, si nosotros pensamos en estas cosas
y decidimos por Cristo, tenemos que hacerlo mejor, buscar de hacerlo mejor en cada una de ellos. Usted tiene mejores respuestas que yo, lo sé, lo sé. Y entonces, al hacerlo, usted va a estar transformando lo cotidiano en un espacio de trascendencia. Vamos, lo que hizo Enoch. Enoch, en medio de vidas ordinarias, que querían todas esas vidas ordinarias hacer algo extraordinario, nosotros como Enoch lo que hizo que en una vida ordinaria, él metió lo extraordinario en una vida ordinaria. Nosotros tenemos que hacerlo igual, con cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, cada actitud que tengamos. En una vida ordinaria tenemos que meter lo extraordinario en nuestras vidas, ¿sí? Hay que asumir una práctica concreta del discipulado, porque si ya sabemos que el discipulado es la expresión de caminar con Dios, entonces, ¿sí? Esta semana lo que tendríamos que hacer es elegir formas específicas de vivir nuestro discipulado. Y no vamos a poder vivir, no vamos a poder aprender si, hermanos, no vamos a un discipulado, si no nos metemos a un grupo así, si no estamos uniéndonos a hermanos que estén estudiando la palabra de Dios, que estén tomando un discipulado. Si no lo han hecho, hermanos, háganlo ya. Y si pueden, inicien un grupo de discipulado. Y así podemos enviar a otros para conducirlos a Dios. Hermanos, estos espacios son discipulados. Lo iniciamos hace más de 6 años, hermanos. Y estamos llamando a la gente a que tome este discipulado. Entonces, hermanos, estas son las decisiones que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros para asumir el discipulado de forma concreta. Enseñar con otras personas, estudiar con otros, ¿sí? Refuerce algún aspecto del discipulado que considere que lo requiere. Por ejemplo, a lo mejor le hace falta más comunión con Dios, ¿sí? Sobre todo para tener esa práctica de la vida contemplativa. Les decía, entre más cerca estemos de Él, a veces ya ni hablar, nada más es contemplarlo, reconocer lo que Él es. Hermanos, extásiese en su grandeza, en su poder, en su amor, en su gracia, y piense, pues eres realmente eres bueno. No tengo ni palabras para expresarte qué tan bueno eres tú, ¿sí? Y entonces, hermanos, desarrollen carácter, paciencia, amor, tolerancia. Cultiven sabiduría bíblica. Lean la Biblia todos los días. Que no sea solamente guardar la palabra y ahí la deja guardada y se acabó. Mejoren su comunión con la iglesia, hermano. Porque no podemos estar aquí sin estar bien con la iglesia. Hermanos, la iglesia no lo necesita a ustedes. Ustedes necesitan la iglesia. Yo necesito la iglesia. Mejoremos nuestra comunión con ellos. Comprometámonos en el ministerio de todos los creyentes. Hagamos algo en nuestras iglesias. Hagamos algo para servir al prójimo. En un ministerio donde podamos proclamar el evangelio a quienes no han sido alcanzados. Dar algo, un aspecto que usted considere. Ayudar, dar, predicar, hacer lo que sea. Pero métase a un ministerio y viva su discipulado plenitud. En plenitud. Solo así, hermanos. Y siempre lo digo así, ¿verdad? Solo así, y solo así vamos nosotros a poder nosotros vivir un discipulado realmente como se debe vivir. Y dése cuenta, usted vaya viéndolo, va viendo, volteando hacia atrás hacia su vida y puede usted darse cuenta si lo ha vivido o no. ¿Sí, no? Sí, sí, hermano. Vea usted los momentos que se distrajo, cuánto tiempo perdió en las redes sociales o cuánto tiempo perdió sin ir a la iglesia, sin pertenecer a un grupo, sin estudiar la palabra, sin hacer nada de eso. Vean, y va a ver los momentos que perdió para caminar con Dios y caminar con Dios es bello, hermanos. Se perdió, hermanos, no hacer eso, usted perdió la oportunidad de la presencia de Dios en su vida. Así se lo digo. Y es hacer esto, hermano, no es para juzgarse, hermanos. No, sino es para crecer en sensibilidad espiritual y podamos nosotros realmente saber si tenemos o no una vida plena en Cristo. Ese es el asunto. Allí es donde está el meollo del asunto. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? Conclusión. El testimonio de Enoch nos invita a no conformarnos con una fe rutinaria, sino a buscar una caminata consciente y continua con Cristo. Él es el Enoch perfecto que nos muestra el camino y nos da el poder para recorrer. Al comprometernos con el discipulado, permaneciendo en él, aprendiendo de él y obedeciéndolo, hermanos, ¿sí? Empezamos a experimentar el reino en la tierra.
La eternidad no es solo un destino futuro, es una realidad que comienza a invadir nuestro presente cada vez que en medio del ajetreo, la quietud o las tareas más comunes, elegimos conscientemente caminar con Dios. Que nuestra vida, como la de Enoch, trascienda el ciclo nacer, crecer, reproducirse y morir, y pase a ser determinada por su hermosa y transformadora comunión con el Dios eterno. Si no tenemos esa comunión, no tenemos nada. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.